Hermanos, buenos días, que el Señor le bendiga. Una bendición poder reunirnos otra vez por este medio. Hoy, Viernes Santo, tener un tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Un día donde conmemoramos la muerte en la cruz, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos de la iglesia y otras personas que se están conectando a esta transmisión como parte de nuestro servicio de Viernes Santo de la Iglesia Bautista Renacer. Así que en esta mañana queremos cantarle un cántico al Señor, alabar su nombre y escuchar la palabra de Dios. Queremos reflexionar en ese acto de amor, de gracia, de misericordia que hizo Cristo allí en la cruz del Calvario. Queremos también comenzar con un tiempo de oración al Señor. Queremos presentar este tiempo juntos y también queremos presentar a nuestra hermana Yajaira. Ya está en proceso, en estos momentos, en proceso de sala de parto. Así que una bendición que tengamos pronto a Valentina, pero le invito a que cada uno de ustedes ahí en su casa la pongan en oración, porque en este mismo instante ya se encuentra en ese proceso. Así que en esta oración de inicio vamos a presentar este tiempo al Señor y orar de manera especial por nuestra hermana Yajaira y Valentina, que pronto, si Dios permite, pues estará con nosotros. Oramos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque tú nos has amado tanto que enviaste a tu Hijo a morir en una cruz, Señor, en el Calvario por nuestros pecados. Y hoy precisamente, Señor, recordamos de manera especial ese evento. Señor, te presentamos este servicio a ti, queremos glorificarte, queremos honrar tu nombre, queremos, Señor, de manera especial que tu nombre sea exaltado y conocido, Señor. Mira a todas las personas que se han conectado por este medio, bendícelas, Señor. Te pido por sus peticiones, Señor, de salud. También sé tú con cada uno de ellos, o peticiones especiales que cada uno de ellos tengan. Padre, de manera especial en esta hora nos unimos también como iglesia a orar por nuestra hermana Yajaira, Señor, por Peter, la familia, Señor, mi Dios, Valentina. Bendice a esta familia de manera especial. Mira a Yajaira, que está en el proceso de parto hoy. Pon tu mano, Señor, a la sabiduría de los médicos que estén en esa sala de operaciones, y ayuda de manera especial que pronto podamos, Señor, recibir noticias de lo que tú has hecho allá con ellos. Señor, gracias por esa bendición de Valentina, una miembro de la familia, Señor, pero te pedimos que tu bendición esté con ella en este momento. Señor, te presentamos este servicio, queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos darte la gloria solamente a ti, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, queremos reflexionar antes de cantar esta alabanza en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7
en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Es una buena introducción para la alabanza que estaremos cantando en unos minutos. Este pasaje define muy bien lo que es el amor. De hecho, uno de los pasajes que nos muestra bíblicamente cuál es el estándar de lo que es el verdadero amor. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escuche bien el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta primera alabanza, mi hermano, esta alabanza que cantaremos esta mañana, precisamente nos invita a recordar ese gran sacrificio. Y como nos dice otro pasaje allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que queremos alabar al Señor y recordar a través de esta alabanza lo que conmemoramos hoy, ese gran sacrificio que fue un sacrificio hecho por amor. Al final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su de amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré.
su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, porque Él murió por mí. Le seguiré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por un amor tan grande que entregaste tu vida en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Señor, como dice esta alabanza, nosotros queremos ahora vivir para ti. Nosotros ahora queremos cantar de tu amor. Nosotros, Señor, que hemos experimentado por gracia ese amor tan grande, queremos ir ahora al mundo entero, Señor, a proclamar que no hay un amor, que no podemos encontrar una muestra más grande de amor, Señor, que la que se manifestó allí hace 2000 años en la cruz del Calvario. Señor, te amamos, te damos gracias por ese gran sacrificio y permítenos esta mañana poder reflexionar en él a través de tu palabra. Señor, gracias te damos, en tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, yo le invito a que usted vaya a Primera de Pedro. En esta mañana queremos reflexionar un pasaje que aparece allá en Primera de Pedro capítulo 3. Y particularmente vamos a ver en esta mañana el verso 18. Pero para leer el contexto, veamos desde el 17. Primera de Pedro capítulo 3, verso 17 y 18. Nuestro sermón de Viernes Santo para esta mañana está titulado El Gran Intercambio. Y veremos por qué en el trayecto del mensaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Señor, gracias por tu palabra. Habla nuestra vida hoy, Señor. Te pedimos en esta mañana, de manera especial, recuérdanos, Señor, esa gran verdad del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender ese sacrificio, Señor, y a vivir a la luz de eso. Que nunca se nos olvide, Señor, que no solamente lo conmemoremos hoy a nivel nacional como Viernes Santo, Señor, sino que día a día nosotros recordemos ese gran evento, ese gran momento cuando tú entregaste tu vida por amor a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el gran intercambio lo hemos titulado a nuestro sermón de esta mañana. Así que durante la mañana de hoy, mis hermanos, nosotros vamos a reflexionar sobre el más grande acto de amor o de entrega que ha conocido la humanidad. Nosotros estudiaremos, según la enseñanza de este pasaje aquí de Primera de Pedro, capítulo 3, veremos un poco acerca sobre los padecimientos de Cristo en la cruz, ese acto redentor finalizado allí. Veremos los resultados de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. En términos generales, lo que estaremos viendo hoy, hermanos, son 5 adjetivos que describen el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esos 5 adjetivos son los siguientes: un sacrificio doloroso, un sacrificio suficiente, un sacrificio sustitutorio, un sacrificio fructífero y un sacrificio aprobado. Así que el sacrificio de Cristo podemos verlo a través de este pasaje de esta mañana de 1 de Pedro 3:18. Tiene estos 5 adjetivos que están aquí, de los cuales veremos uno a uno en la mañana de hoy. El apóstol Pedro escribe esta carta
más o menos en el año 64, 65 después de Cristo, o sea, estamos hablando unos 30 años después del acontecimiento de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Es una carta que se le conoce como una carta universal porque no está dedicada o dirigida a una iglesia específica o a una persona. Usted sabe que Pablo, como estudiamos el domingo pasado, por ejemplo, le dirige una carta específicamente a una iglesia, a los filipenses, allá en la ciudad de Filipo. Pero en este caso, Pedro no le está dirigiendo esta carta particularmente a una iglesia, es por eso que se conoce como una carta universal. Y en esta carta, Pedro, mi hermano, está exhortando a los creyentes a que estuvieran firmes en medio de la persecución. Usted sabe que luego del sacrificio, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos comenzaron a ser perseguidos, primeramente por los judíos y luego por los romanos. Pero en medio de tanta persecución, Pedro les escribe esta carta a los hermanos creyentes para exhortarlos a que permanecieran firmes en la fe a pesar de los tiempos de persecución. Estas personas estaban sufriendo mucho, estaban padeciendo persecución y muchas otras cosas. Y mira lo que hace Pedro. Por eso comenzamos con el verso 17. Pedro, hablando del padecimiento que ellos estaban enfrentando por la persecución, les recuerda el padecimiento de su Señor. O sea, en medio del sufrimiento, Pedro les está recordando el sufrimiento de Jesucristo. Y eso, mi hermano, es lo que veremos en esta mañana. Cómo Pedro en este pasaje describe en parte la naturaleza de ese gran sacrificio. Por eso decíamos que veremos al menos 5 adjetivos que describen ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos, lo hemos llamado un sacrificio doloroso. Este es el primer adjetivo que describe el sacrificio de nuestro Señor. Número 1, fue un sacrificio doloroso. Miren lo que dice ahí el verso 18, la primera línea. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Así que esa primera línea que dice, porque también Cristo padeció, nos muestra, mi hermano, que este fue un sacrificio doloroso. La palabra padeció, la idea que refleja es una experiencia sensible dolorosa, es un sufrir extremo. Así que lo que se nos está mostrando en este pasaje, en esa primera línea, es esa idea de que Cristo, mi hermano, en la cruz sufrió. El sacrificio de Cristo, mi hermano, fue algo costoso. Cuando nosotros vemos literatura cercana a la época, cuando se realizaban las crucifixiones, sabemos, mi hermano, que era una de las formas más extremas y dolorosas de morir. Las personas que eran crucificadas verdaderamente sufrían un gran dolor. Aparte de la humillación pública que estaban sufriendo, porque la crucifixión se hacía pública, ellos recibían un gran dolor en su cuerpo. Era una forma horrible de morir. De hecho, la crucifixión, mi hermano, estaba reservada solamente para los peores malhechores del imperio, para los peores personajes que habían cometido grandes fechorías. Para ellos solamente estaba reservada la crucifixión. Verdaderamente era una herramienta que producía en el crucificado mucho dolor. Así que Jesucristo, mi hermano, nos dice Pedro, recibió este castigo, fue torturado como uno de los criminales. De hecho, era tan malo este proceso de crucifixión que aún los ciudadanos romanos estaban guardados de eso. A los ciudadanos romanos no se les crucificaba porque verdaderamente esto era una forma de muerte muy horrible. Jesucristo, mi hermano, usted sabe que cuando pasó el juicio delante de Pilato, delante de Herodes y los sumos sacerdotes, primero fue azotado. Así que tenemos a Jesús ya con mucho dolor en su cuerpo, siendo azotado, luego teniendo que llevar esa cruz y ser crucificado allí. Y dicen los evangelios, mi hermano, que Jesucristo estuvo al menos 3 horas soportando ese intenso dolor. De hecho, hay un pasaje en el cual nos detendremos brevemente también esta mañana, que nos describe muy bien los dolores de ese gran sacrificio que ocurrió allí en la cruz. El profeta Isaías, cientos de años antes del acontecimiento de la cruz, había escrito, había profetizado sobre ese siervo sufriente, sobre ese siervo de Dios, ese Mesías que vendría a sufrir por los pecados del pueblo. Y Isaías 53, específicamente los versos 3 y 4, escuchen bien lo que dice.
Es una referencia, una profecía a Jesús cientos de años antes de que Él estuviera en la tierra. Dice Isaías capítulo 53, versos 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Noten toda la forma en que se describe a ese siervo que iba a venir en algún momento, que iba a venir a sufrir por los pecados del pueblo. Es una descripción, mi hermano, de Jesús, este pasaje allá en Isaías, y se nos habla de que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, que Él fue herido de Dios, abatido, azotado. Son palabras que nos ayudan a entender ese gran sufrimiento que Jesucristo padeció allí en la cruz. Mi hermano, un sufrimiento que padeció por amor a cada uno de nosotros, por los cuales Él estaba muriendo allí en la cruz del Calvario. Así que allá en 1 de Pedro 3:18, esa primera línea nos muestra ese primer adjetivo que describe el sacrificio de Jesús. Mi hermano, fue un sacrificio doloroso. Pedro nos dice, porque también Cristo padeció, Él sufrió. De hecho, nosotros no debemos pasar por alto, mi hermano, el costo de ese gran sacrificio. El pastor Otto Sánchez, hablando en relación a ese acto de gracia de Dios, nos recuerda que la gracia no le cuesta nada al que la recibe, pero le cuesta todo al que la da. Así que verdaderamente fue costoso y doloroso ese sacrificio de Jesús. Hay también un pastor irlandés llamado Frederick Leahy, que hablando sobre ese evento relacionado al Getsemaní y luego a la cruz, ora al Señor diciéndole lo siguiente: Señor, perdónanos por todas las veces que hemos leído sobre el Getsemaní con ojos secos. O sea, en otras palabras, este pastor está diciendo: Señor, perdónanos por todas las veces que hemos recordado otra vez la historia del sacrificio, que hemos leído del Getsemaní, que hemos leído sobre la cruz y sobre los dolores que tú pasaste allí en la cruz. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos leído esas historias como si fueran una historia más. Hoy pidámosle al Señor, mi hermano, que nos ayude a meditar en ese gran sacrificio, que nos ayude a recordar que verdaderamente fue un sacrificio doloroso, hecho por amor a cada uno de nosotros. Así que número 1, fue un sacrificio doloroso. Número 2, fue un sacrificio suficiente. Mira lo que dice ahí, la segunda línea del verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y esto es muy importante que lo destaquemos. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Eso hace del sacrificio de Cristo un sacrificio más que suficiente. O sea, de una vez y por todas, ese sacrificio fue efectivo para otra vez permitir que nosotros nos pudiéramos relacionar con un Dios santo, como veremos más adelante. Usted sabe que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos al pueblo de Dios Israel constantemente yendo al templo o al tabernáculo a realizar sacrificios. Mi hermano, eso era diario. Todos los días ellos iban al templo, aunque una vez al año se reunían para celebrar el día de la expiación, pero diariamente habían sacerdotes que iban al templo a realizar sacrificios. Así que todos los días se realizaban ese sacrificio, pero esos sacrificios no eran suficientes. Esos sacrificios apuntaban al Cordero perfecto que vendría a quitar el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús acercarse, precisamente lo reconoce así. Dice: aquí el Cordero de Dios, el que estábamos esperando, el sacrificio perfecto que viene a quitar los pecados o a morir por los pecados de cada uno de nosotros. El autor de los Hebreos habla un poco acerca de esta idea de cómo ese sacrificio de Cristo fue suficiente. O sea, fue un sacrificio que se realizó de una vez y por todas y no se necesitaba ninguna otra cosa. Miren lo que dice, lo voy a leer. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que este autor de los Hebreos está comparando a Jesús con los sacerdotes del Antiguo Testamento, y el autor de los Hebreos está diciendo, oye, esos sacerdotes tenían que constantemente, todos los días, realizar un nuevo sacrificio. Ellos primero tenían que hacer un sacrificio por ellos mismos, porque ellos eran pecadores, para luego hacer sacrificios por el pueblo. Pero este sumo sacerdote, hablando en referencia a Jesús, nos dice este pasaje, él era santo, sin mancha, sin pecado, así que no tenía necesidad de hacer sacrificios por él mismo. Así que él hizo una sola vez y para siempre un sacrificio que fue suficiente, ofreciéndose a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. De hecho, una de las últimas palabras de Jesús en la cruz nos recuerda, nos amplifica un poco esta idea de que el sacrificio de Jesús fue más que suficiente. Allí en la cruz usted recordará que una de sus últimas palabras registradas en Juan capítulo 19 verso 30 fue consumado es. Así que Jesucristo ya allí a punto de morir en la cruz dice esas palabras, mi hermano, consumado es. Y la idea de consumado es la idea de que ya todo está completo, de que el plan redentor de Dios, que fue realizado o planificado desde antes de la fundación del mundo, ese plan redentor ya fue completado allí en la cruz. El medio por el cual Dios iba a salvar la espalda, el medio por el cual Dios iba a glorificar a sí mismo a través de una salvación tan grande, ya había sido completado. Así que por eso Jesucristo dice allí en la cruz, consumado es, ya todo está listo, ya he comprado la salvación para esta persona, ya he muerto en su lugar. Y el término consumado es, que se utiliza en ese pasaje, era una idea de un término en la antigüedad que hablaba de una transacción que ya estaba realizada completamente, que ya no se le tenía que añadir nada. Así que Jesucristo lo que nos está mostrando, lo que nos está diciendo, cuando dice consumado es que ya ese sacrificio es suficiente para nuestra salvación, que ya no necesitamos añadirle a ese sacrificio. Y esto es importante, mi hermano, nosotros somos salvos no por las obras, como dice Pablo allá en Efesios capítulo 2, sino solamente por la fe, por gracia hemos nosotros sido salvos. Así que no tenemos nosotros nada que añadirle a ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo que se quebró allá en Edén, cuando Adán y Eva pecaron, fue restaurado en el Calvario. Así que estamos viendo aquí en 1 Pedro 3:18 que este sacrificio, número uno, fue doloroso. Dice el texto que Cristo padeció, y la idea de que padeció fue que sufrió un gran dolor. Número dos, vemos que ese sacrificio fue suficiente cuando nos dice que padeció una sola vez por los pecados, o sea que ya no necesitamos ningún otro sacrificio o ninguna otra cosa para nosotros ser salvos. Ya Él compró nuestra salvación allí en la cruz del Calvario y fue un sacrificio suficiente. El número 3, el tercer adjetivo que describe este sacrificio de Cristo y que vemos aquí en este verso 18, está en la próxima línea del pasaje. El justo por los injustos. Miren cómo Pedro ve esta idea. Esto lo hemos llamado, el punto número 3, un sacrificio sustitutorio. El justo muriendo en la cruz por los injustos. Y la palabra injustos lo que representa es una persona malvada, una persona que no es recta. Así que lo que Pedro está diciendo es que allí en la cruz hubo un gran a nuestro sermón en esta mañana de esa forma, el gran intercambio, donde allí estaba Cristo, el justo, el santo, estaba muriendo por los pecados míos y tuyos, que somos los injustos, los pecadores, los que le dimos la espalda a Dios. Cuando nosotros volvemos allá a Isaías capítulo 53, el pasaje del cual leía algunos versos ahorita, vemos o notamos constantemente el carácter sustitutorio de ese sacrificio. O sea, la idea de que Cristo estaba muriendo como un sustituto allí en la cruz por nuestros pecados. Cuando volvemos allá a Isaías 53, miren y noten bien
todas las veces que se menciona esta idea de que Él está muriendo por nuestros pecados, de que Él está llevando nuestra culpa, de que Él está llevando nuestra enfermedad. Miren lo que dice el verso 4, otra vez lo leo, de Isaías capítulo 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren la sustitución ahí. Por eso esto es un sacrificio sustitutorio. Jehová cargó en Cristo, allí en la cruz, el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que noten todas esas ideas que se presentan ahí en Isaías capítulo 53, acerca de cómo ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio sustitutorio. O sea, en otras palabras, Él estaba siendo nuestro sustituto. La paga del pecado, que es muerte, estaba cayendo sobre Él en vez de sobre nosotros, que somos los que la merecemos. Así que se presenta claramente, mi hermano, en este pasaje, volviendo aquí a 1 de Pedro 3:18, esa idea cuando Pedro nos dice que lo que estaba ocurriendo allí en la cruz es que quien estaba muriendo era el justo, y Él estaba muriendo por nosotros los injustos. Es lo mismo que nos dice también Pablo allá en 2 Corintios 5, 21, cuando nos muestra de que Cristo fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos recibir la justicia de Dios, para que nosotros pudiéramos recibir sus méritos. Y hoy somos salvos, mi hermano, por los méritos de Él, no por los nuestros. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento precisamente apuntaba a eso. Porque cuando el pueblo de Israel, una vez al año se reunía en lo que ellos llamaban el día de la expiación, ellos mataban a un cordero y a otro lo dejaban ir al desierto, pero con la idea de que los pecados por los cuales ellos eran culpables eran transferidos o eran puestos a un sustituto. Y quien moría o quien recibía el castigo, la culpa, era un sustituto, eran esos corderos, esos sacrificios, y no el pueblo. Así que ya desde el Antiguo Testamento se veía esta idea que entonces Pedro aquí nos está expandiendo y que hoy reflexionamos de manera especial, que Cristo allí en la cruz estaba muriendo en sustitución de cada uno de nosotros. La culpa era nuestra, pero Él estaba llevando el peso del pecado sobre Él para traernos salvación. Así que, número 1, fue un sacrificio doloroso. Número 2, fue un sacrificio suficiente. Número 3, fue un sacrificio sustitutorio. Veamos el cuarto adjetivo que se describe ahí en el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que número 4, podemos decir hoy que este fue un sacrificio fructífero. O sea, fue un sacrificio que dio fruto. Noten el texto, nos dice que este sacrificio permitió que ahora podamos tener acceso a Dios. Ahí el texto dice, el justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. O sea, para dirigirnos, abrir un camino de acceso. Usted debe recordar que cuando Dios creó a Adán y a Eva, allá en Génesis capítulo 1, capítulo 2, se nos muestra esta idea de que ellos tenían una relación perfecta y que fue el pecado que se nos presenta allá en Génesis capítulo 3, que rompe esa relación perfecta entre un Dios santo y ahora un hombre pecador. Así que se crea una separación. Usted sabe que incluso Dios envía a unos ángeles para que guarden el Edén, y ahora Adán y Eva no puedan tener ese acceso que antes tenían ahí directamente a la presencia de Dios. Así que el sacrificio de Cristo es un sacrificio fructífero porque permite que ahora nosotros, que estamos apartados de Dios por nuestro pecado, ahora podamos acercarnos nuevamente al Señor.
Es lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, que se los voy a leer. Allá Pablo en Romanos 5, versos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, noten bien esa palabra, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿sabe qué está diciendo Pablo, mi hermano? Pablo está diciendo que ahora, justificados por la fe en Jesús, tenemos paz con Dios, algo que no teníamos porque el pecado distorsionó nuestra relación con Dios, el pecado nos hizo enemigos de Dios. Así que a través del sacrificio de Cristo ahora tenemos paz con Dios. Pero noten allá en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, que también nos dice que ahora también tenemos entrada. O sea, Cristo, mi hermano, permite que otra vez podamos tener acceso a Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo allá decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que hoy recordamos ese sacrificio fructífero, ese sacrificio que dio fruto, que permitió que tú y yo hoy tengamos paz con Dios, que permitió que tú y yo hoy podamos relacionarnos con Dios. Mi hermano, si tú eres un creyente en esta mañana y nos estás escuchando, hoy debes estar bien agradecido, porque a través de este sacrificio de Cristo tú ahora puedes tener acceso directo al Señor. Porque el Señor ahora no nos mira por nuestros méritos, que no tenemos ninguno. Él nos mira ahora por los méritos de su Hijo, Jesucristo. Así que este sacrificio también fue un sacrificio fructífero. Y por último, mi hermano, el quinto adjetivo que veremos en esta mañana acerca de este sacrificio de nuestro Señor es el siguiente. Número 5, fue un sacrificio aprobado. Miren lo que dice esa última línea del verso 18. Siendo a la verdad muerto en la carne, hablando de Jesús, muriendo allí en la cruz, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que eso es una referencia cuando dice que Él fue vivificado en espíritu, una referencia, mi hermano, a la resurrección de Jesucristo 3 días después. Y esto es importante que nosotros lo veamos y lo entendamos en esta mañana, porque ese sacrificio de Jesucristo, mi hermano, fue aprobado por el Padre. O sea, el hecho de que Jesucristo hubiera resucitado de los muertos es evidencia de que el Padre estaba aceptando ese sacrificio que Él estaba haciendo a nombre tuyo y a nombre mío. La muerte, mi hermano, no podía retener a Cristo. La muerte no lo pudo detener y 3 días después sorprendió al mundo entero, a sus propios discípulos, resucitando de los muertos. Es de eso precisamente que nosotros vamos a reflexionar el próximo domingo. De hecho, lo invitamos para que esté con nosotros a las 10 de la mañana para escuchar la palabra de Dios, donde estaremos reflexionando sobre ese evento cuando Cristo entonces resucita de los muertos y vence la muerte y vence el pecado. Así que, mi hermano, en esta mañana hemos reflexionado en estos 5, hemos pensado en estos 5 aspectos del sacrificio de Jesús. Un sacrificio doloroso, un sacrificio suficiente, un sacrificio sustitutorio, un sacrificio fructífero y un sacrificio aprobado por Dios. Así que a la luz de esto nosotros debemos aprender hoy a ver nuestros sufrimientos a la luz del sufrimiento de Cristo. A ver nuestros padecimientos a la luz de ese padecimiento de Cristo en la cruz. Y no solo es necesario hacerlo en el día de hoy, como le decían en el inicio de esta transmisión, hoy a nivel nacional incluso se conmemora lo que es el Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero nosotros como creyentes no solo lo recordamos hoy, sino todos los días, mi hermano, debemos levantarnos en agradecimiento a Dios por ese gran sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque si no fuera por ese sacrificio, mi hermano, nosotros no pudiéramos tener hoy acceso a Dios. Usted sabe que normalmente, no en este tiempo que estamos en cuarentena, pero normalmente usted sabe que los Viernes Santos muchas personas lo toman para hacer muchas cosas menos pensar en las cosas de Dios. Muchas personas lo toman para pasar un día de playa,
para hacer otro tipo de actividades que en sí mismas no tienen nada de malo. Pero toman ese día que se supone que a nivel nacional se está conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, toman ese día para hacer mil cosas, menos pensar, recordar, agradecer a Dios por ese sacrificio. Así que yo lo invito a que usted saque hoy este tiempo y le agradezca a Dios. Que usted saque este tiempo hoy para recordar junto a su familia que ese sacrificio de Cristo fue doloroso, que le costó todo, que verdaderamente Él sufrió allí en la cruz del Calvario y sufrió por amor a nosotros. Que recordemos en esta mañana y en este día junto a nuestra familia que ese sacrificio de Cristo fue suficiente. Mi hermano, que ya yo no necesito nada. Solamente poner mi fe en Jesús. De hecho, invitamos a aquellos que nos están escuchando en esta mañana y no conocen al Señor, que hoy puedan poner su fe en Jesús, que hoy puedan descansar en Él, creer en Él, que hoy puedan ir delante de Dios y decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo, y reconozco que solamente me puedo salvar por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que murió allí en la cruz, que murió en mi lugar, recordando también que ese fue un sacrificio sustitutorio, recordando que el que se supone que estuviera allí fuera yo. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia en Romanos. Así que se supone que quien recibiera ese castigo fuera yo, pero en mi lugar, allí estaba muriendo mi Señor Jesucristo. Así que hoy, mi hermano, un buen día para recordar eso, para recordar también que este fue un sacrificio fructífero, que dio fruto, que no fue en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue una muerte más allá en el Imperio Romano hace 2000 años, sino que esa muerte estaba planificada por Dios, que ya eso era parte de su plan redentor y que esa muerte dio fruto. A través de ese sacrificio nosotros entonces podemos tener acceso nuevamente a Dios. Y que por último hoy podamos también recordar como familia que ese sacrificio fue un sacrificio aprobado, que la muerte no pudo retener a Jesús, que Él venció la muerte, al tercer día resucitó, dándonos evidencia de que el Padre estaba aceptando ese sacrificio que el Hijo estaba haciendo en nuestro lugar. Así que recordemos esas verdades hermosas, mi hermana, en esta mañana. Los invito también a que pase un tiempo, especialmente en estos tiempos de Semana Santa, visitando nuevamente los evangelios, especialmente los últimos capítulos que nos muestran, nos narran lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, esos eventos de su muerte y resurrección. Saca un tiempo para pensar en esa gran historia de redención. Así que vamos a orar al Señor en esta mañana para terminar con este tiempo juntos. Señor, gracias nuevamente. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos reflexionar hoy en tu gran sacrificio, Señor. Gracias porque hoy podemos recordar nuevamente, Señor, que no es por obra para que nadie se gloríe, como decía Pablo. Que por gracia somos salvos, poniendo nuestra fe en ti, descansando en ti, Señor. Gracias porque hoy podemos conmemorar ese gran sacrificio, un sacrificio que te costó todo, un sacrificio que verdaderamente fue doloroso, Señor. Un sacrificio que fue suficiente, y por eso hoy estamos agradecidos también. De que no tenemos nosotros que añadir nada, porque no tenemos nada que añadir, Señor. Porque aún nuestras mejores obras, dice tu palabra, son como trapos de inmundicia delante de un Dios tan santo. Gracias, Señor, porque tú compraste plenamente nuestra salvación allí en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de ella podemos ahora tener paz con Dios, a través de ella podemos tener acceso a Dios, Señor. Gracias porque ese sacrificio fue aprobado por ti, Señor. Porque la muerte no pudo detenerte en la cruz. Porque tú resucitaste al tercer día y ahora nos das esperanza. Oh Señor, que nosotros podamos ver nuestros sufrimientos hoy a la luz del gran sufrimiento que tú pasaste allí en la cruz del Calvario. Señor, mira a cada hermano o hermana que está escuchando esta transmisión. Yo te pido de manera especial que hoy puedan recordar, sacar un tiempo para meditar, Señor, en este acto de amor, de gracia, de misericordia que tú tuviste con nosotros, sin ninguno de nosotros merecerlo. Estamos agradecidos hoy, Señor. Hoy te pedimos por aquellos que escuchen este mensaje,
y no te conozcan a ti, no tengan una relación contigo, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas abrir sus ojos de acuerdo a tu plan soberano, Señor. Ellos puedan llegar a un conocimiento pleno, Señor, de ti y puedan entender este gran sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario. Que puedan descansar en ti, en los méritos de Cristo y no en los méritos propios. Recordando, Señor, que tú compraste esa salvación para cada uno de nosotros sin merecerlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos escuchándola y meditando en ella, Señor. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos todo. Te damos gracias. Amén. Mi hermano, el próximo domingo, como le decía, los invitamos a que esté con nosotros recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo lo cambia todo. Veremos el próximo domingo, mis hermanos, que si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Si Jesucristo no resucitó hoy, no tenemos esperanza. Aún en medio de este mundo difícil que estamos viviendo, un mundo donde ahora mismo estamos enfrentando una gran dificultad con esta pandemia mundial, si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de nosotros hoy pudiéramos tener esperanza. Pero el próximo domingo los invitamos, mi hermano, a que se una con nosotros a esta transmisión a las 10 de la mañana para juntos estudiar la palabra del Señor, para juntos recordar que la muerte no pudo vencer a nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor le bendiga. Gracias por haberse conectado y nos estaremos viendo, si el Señor lo permite, el próximo domingo.